Mi nombre es Fernando Reimers y soy profesor de Educación Internacional en la Escuela de Posgrado en Educación en la Universidad de Harvard. Y quiero conversar hoy sobre educación integral para el siglo XXI. Enseñar con calidad es una tarea que requiere la colaboración de diferentes personas en una escuela y de personas en la escuela con otros actores fuera de la escuela, con padres, con personas en otras instituciones. Y para que esta colaboración sea efectiva es importante que haya propósitos claros y compartidos entre estas diferentes personas y que estos propósitos se traduzcan en prácticas cotidianas que permitan a los jóvenes desarrollar las competencias alineadas con estos propósitos. Estos propósitos compartidos y estas prácticas constituyen una cultura escolar. Y yo quiero hablar de cómo construir una cultura escolar que sea adecuada a los desafíos del siglo XXI. En la Universidad de Harvard dirijo un programa de investigación llamado la Iniciativa Global de Innovación Educativa. Es un programa en colaboración con colegas en México, en Colombia, en Chile, en Brasil, en China, en la India, en Singapur y en los Estados Unidos. Y nuestro propósito es hacer tres tipos de actividades completamente integradas. Por una parte, estudiar cuáles son las prácticas y los programas que permiten educar integralmente a los estudiantes, a los niños y a los jóvenes. En segundo lugar, promover una serie de diálogos educativos como el que estamos teniendo hoy, donde este conocimiento, resultado de investigación, se inserte en conversaciones con líderes educativos y con personas que desde la práctica ejecutan educación cotidianamente. Y finalmente, desarrollar herramientas, protocolos, instrumentos que permitan apoyar una práctica educativa orientada con ofrecer una educación integral a los jóvenes. La iniciativa trabaja en los países que he mencionado. Y yo quisiera, antes de continuar, hacer una pausa para reflexionar cuáles son las razones, cuál es el propósito original de educar a todas las personas. Y este propósito tiene que ver, en primer lugar, con esta persona, con el fray Antonio Montesinos, un sacerdote dominicano que 15 años después de la llegada de Colón a la República Dominicana, en un sermón le dice a Diego Colón, el hijo de Cristóbal, que era gobernador en la República Dominicana, y a los otros asistentes, los critica, los censura por la forma en que están tratando a las poblaciones indígenas de la República Dominicana, a las que están maltratando. Y les dice, ¿es que acaso no tienen alma estas personas? ¿Es que acaso no tienen los mismos derechos que ustedes? Y este sermón le crea dificultades a Montesinos, se queja el gobernador Colón y otros con el representante de la iglesia y le piden a Montesinos que se retracte, lo cual no hace. Montesinos es reconocido como una de las primeras personas que propone la idea de que todas las personas tienen derechos iguales, simplemente porque son seres humanos, porque tienen alma en sus palabras. Por cierto, una de las personas que asiste a ese sermón es el padre Bartolomé de las Casas, a quien le influye mucho, le impresiona mucho esta idea y se convierte en un gran defensor de los derechos humanos de las poblaciones indígenas en las Américas, en Chiapas, donde después él se traslada. Esto ocurre a comienzos del 1500. A finales del 1500 hay otra persona que propone una idea que tiene también mucho que ver con por qué educamos a todos los niños y por qué tratamos de educarlos. Y esta persona es Juan Comenio. Juan Comenio es un ministro protestante, moravio, en lo que eventualmente se convierte en Checoslovaquia. Y este hombre tiene ideas religiosas que no son aceptadas, son minoritarias, y digamos sus enemigos, las personas que no le dan el derecho a tener estas ideas, incendian su casa y lo convierten en un refugiado religioso que inicia una peregrinación, la cual lo lleva a vivir en penuria. Esa penuria hace que su mujer y sus dos hijos se enfermen y se mueran, y este hombre termina exilado en Ámsterdam, en Holanda. Y estando en Holanda, él mira la devastación causada por la guerra de los 30 años, la guerra de origen religioso en Europa de los 30 años, y se pregunta, ¿por qué nos matamos los unos a los otros? Y concluye, la razón por la que los seres humanos ejercen este tipo de violencia contra los demás es porque no tienen las herramientas para resolver sus diferencias de forma pacífica. Y entonces propone que hay que educar a todas las personas como una manera de darle estas herramientas. Esta idea es la base. Esta idea y la idea de que hay derechos humanos universales son la base de por qué estamos tratando de educar a todas las personas, porque tienen los mismos derechos y porque queremos educarlos para poder tener paz.
Un siglo después, a lo largo de todo el siglo XVII, sobre todo en Europa, pero en otras partes del mundo también, una serie de pensadores, de filósofos, proponen un conjunto de ideas en lo que es conocido como el iluminismo. Estos incluyen a Juan Jacobo Rousseau, incluyen a Isaac Kant, incluyen a Locke, incluyen a Benjamin Franklin en los Estados Unidos. Y lo que tienen en común estas ideas del iluminismo es la poderosa proposición, la provocativa proposición de que los seres humanos tienen la capacidad de mejorar sus propias circunstancias y de asociarse con los demás para mejorar colectivamente sus circunstancias. Y esta idea del poder del ser humano basado en el ejercicio de la razón y en el acceso a la ciencia, al conocimiento científico y a la interpretación científica del mundo, producen dos grandes desarrollos institucionales. Por un lado, la democracia como forma de gobierno, basada en la idea de que todas las personas son esencialmente iguales, y por otro lado, la escuela pública, como la institución que se crea para permitir a las personas cultivar la razón y las capacidades de vivir en forma democrática. Estas ideas de la filosofía del iluminismo se encuentran reflejadas en dos documentos centrales en la fundación de los Estados Unidos, por ejemplo, en la Declaración de la Independencia y en la Constitución de Estados Unidos, que son la idea de que las personas tienen derechos inalienables simplemente porque son humanos, que incluyen el derecho a la vida, a la libertad y el derecho a perseguir su propia felicidad, a alcanzar su propia felicidad. Estas ideas son las que llevan a la creación de una escuela pública, como la manera de desarrollar en las personas las facultades que les permitan alcanzar su felicidad. Y la escuela pública tiene, por lo tanto, fundamentalmente una función, una misión cívica. Por supuesto, la escuela pública, el desarrollo de la escuela pública es un proceso que toma casi 2 siglos hasta consolidarse una tecnología que permita hacer esto bien. Algunas de las personas importantes, de los hitos importantes, incluyen el doctor Andrew Bell, quien desarrolla en Madrás, en la India, una metodología para que unos estudiantes enseñen a otros estudiantes, un sistema de aprendizaje tutorial, donde los tutores son otros alumnos, idea que toma José de Lancaster y la perfecciona. Esas ideas influyen en el desarrollo de la educación pública en América Latina, en América Hispana. Francisco de Miranda, que está establecido en Londres y que recibe en 1810 a una delegación que incluye a Simón Bolívar y a Andrés Bello, una misión en la que vienen a solicitar apoyo para la guerra de independencia americana, les presenta a José de Lancaster. Y Simón Bolívar se queda fascinado con el método que ha desarrollado Lancaster, método que él llama el método para enseñanza de los niños pobres. Y Bolívar se lleva en 1820 a Lancaster a Venezuela, a Caracas, donde Lancaster trabaja, establece una escuela para enseñar su método, se queda 2 años trabajando allí, se casa en Caracas, Bolívar preside la boda de Lancaster. De manera que estas ideas de crear una escuela pública para permitir un desarrollo de sociedades democráticas son ideas que se desarrollan en diferentes partes del mundo y donde además hay conexión entre esas iniciativas. En Estados Unidos es Horace Mann quien propone la idea, la campaña de la educación pública junto con su esposa Mary Peabody Mann. A ellos los viene a visitar Domingo Faustino Sarmiento, un maestro argentino que está a la búsqueda de una forma institucional de educar republicanos, personas listas para la democracia. Y 2 años después de conocerlo, Sarmiento publica un libro titulado La Escuela Popular, donde él propone básicamente que no puede haber democracia sin ciudadanos democráticos. Sarmiento, por cierto, publica ese libro siendo profesor de la Universidad de Chile, de la cual Andrés Bello, que había conocido a Lancaster en 1810, es en ese momento rector, y Bello premia el trabajo de Sarmiento, lo que le da un impulso adicional a esas ideas. De manera que es la idea de que hay derechos universales la que impulsa la educación pública, pero esto no ocurre en escala masiva, global, universal, hasta 1947, cuando la declaración es aprobada después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Mundial, un grupo de personas se dan cuenta de la tragedia que significa el Holocausto, de la destrucción, de la violencia que ha representado esa guerra y se preguntan cómo creamos un mundo en donde esto no vuelva a suceder más nunca, donde tengamos las condiciones para una paz duradera. Y la idea genial que se les ocurre, liderados por Eleanor Roosevelt y por otros, es crear un compacto, crear un acuerdo que reconozca los derechos fundamentales de todas las personas y que cree una serie de instituciones para avanzar en la obtención de esos derechos. Y uno de estos, representado en el artículo 26, es el derecho a la educación.
y es la inclusión de este derecho la que finalmente transforma el mundo, porque antes de 1947 la mayor parte de los niños en el mundo no tenían la posibilidad de pisar una escuela, y en las 2 décadas posteriores a la creación de UNESCO y a la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por Naciones Unidas, la mayor parte de los niños entran a la escuela. Entonces, este proyecto de universalizar el acceso a la educación es un proyecto relativamente reciente. Este es dos cartones de este genial Quino, donde Mafalda dice, y estos derechos, los humanos, a respetarlos, no vaya a pasar como con los 10 mandamientos. Y aquí Felipito le dice a Mafalda, nuestro derecho a la educación es tan indiscutible que no hay la más mínima esperanza de que algún alma caritativa nos lo quite. El compacto global más reciente producido por Naciones Unidas es el que produce en la reunión de la Asamblea General, la 70ª Asamblea General en septiembre del 2015, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales representan una visión ambiciosa de las condiciones necesarias para tener una paz duradera y un equilibrio ecológico, un equilibrio sustentable en el mundo. Uno de estos objetivos, por supuesto, es educación de calidad para todas las personas, pero si uno lee las metas específicas de cada uno de estos objetivos, es imposible alcanzarlas sin educación. Por ejemplo, salud y bienestar para todos requiere personas educadas de forma pertinente y de alta calidad. El que no haya hambre, el que el hambre sea cero, requiere que las personas estén educadas. La eliminación de la pobreza, lo mismo. De manera que la educación es un derecho que subyace, es un derecho y es una condición que subyace el logro de cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sustentable, no solamente el de educación de calidad. Para regresar a la iniciativa global para la innovación educativa que dirijo en Harvard, cuyas metas son, como decía, 3, estudiar las prácticas y programas que permiten educar integralmente a los niños y a los jóvenes, proponer diálogos educativos en donde estas ideas se hagan parte de la conversación y del imaginario de los líderes en educación, y finalmente desarrollar instrumentos, protocolos, herramientas que permitan avanzar prácticas educativas de educación integral. Quiero referirme a 3 de nuestros productos más recientes. El primero es un libro publicado tanto en inglés como en español, titulado Enseñanza y Aprendizaje en el siglo XXI. Este libro básicamente es una síntesis de la investigación contemporánea sobre cuáles son las competencias que requieren los jóvenes para participar económicamente, socialmente, cívicamente en el siglo XXI, y a partir de esta revisión desarrollamos una taxonomía con la cual analizamos los programas oficiales de estudio de los países de China, India, Chile, México, Estados Unidos y Singapur. Brevemente voy a reseñar los resultados de este libro. Este libro está publicado en México por el Fondo de Cultura Económico y por Higher Education Press en inglés. Básicamente la síntesis de estas competencias las agrupa en 3 grandes categorías: capacidades cognitivas, capacidades de relacionarse con los demás, interpersonales, y capacidades de conocerse a sí mismo y de manejarse a sí mismo, intrapersonales. ¿Cuáles son las cognitivas? Son las más conocidas, son aquellas que están en menos discusión. Por un lado, el conocimiento; por otro lado, estrategias de procesamiento cognitivo; y finalmente la creatividad y la innovación. ¿Cuáles son algunas de las estrategias cognitivas y de procesamiento? El pensamiento crítico, la solución de problemas, la capacidad de análisis, el razonamiento lógico, la interpretación, la capacidad de tomar decisiones y el funcionamiento ejecutivo, el poder organizarse. Cuando hablamos de conocimiento, ¿a qué me refiero? Habilidades comunicativas y lectoras, capacidad de escucha activa, el conocimiento de las diferentes disciplinas, la matemática, la ciencia, los estudios sociales, habilidades para utilizar información y para analizar los sesgos en diferentes mensajes, y la alfabetización digital. Y finalmente, la creatividad, la capacidad de utilizar de forma innovadora este conocimiento para resolver problemas nuevos, problemas emergentes. Pero esto es solo una de las categorías de las competencias que son importantes. Una segunda categoría son las capacidades de relacionamiento, de trabajar con otros para alcanzar propósitos compartidos. Y estas incluyen las capacidades de colaboración y las de liderazgo. Las de colaboración, ¿a qué me refiero? A las capacidades de comunicación, de trabajar en equipo, de cooperar, de coordinar, capacidades interpersonales, el poder ponerse en el lugar del otro, el tener empatía, la confianza, la orientación al servicio, la capacidad de resolver conflictos de forma pacífica y la capacidad de negociación. Si uno piensa en la razón por la cual educamos a todos, es decir, como un instrumento para lograr la paz, estas capacidades son tanto, si no más importantes que las capacidades cognitivas. Una persona puede tener enormes habilidades matemáticas o enormes habilidades en ciencia,
Y si carece de estas capacidades, va a ser muy difícil que traduzca esas capacidades en condiciones que permitan lograr ninguno de los objetivos de desarrollo sustentable. Finalmente, el liderazgo dentro de las capacidades interpersonales incluyen el poder tomar responsabilidad por metas mayores que las propias, comunicarse de forma asertiva, poder presentarse adecuadamente a los demás y poder ejercer influencia sobre un grupo. Y finalmente, lo que tradicionalmente se llama el carácter. Estas capacidades intrapersonales incluyen dentro de la apertura intelectual, la flexibilidad, el reconocer que nuestra manera de ver el mundo puede no ser la única manera correcta de verlo e interpretarlo, que podemos estar equivocados, el tener la flexibilidad de cambiar de punto de vista, la adaptabilidad, la capacidad de apreciar el arte y la cultura, la responsabilidad personal y social, una capacidad de comunicación intercultural, el aprecio por la diversidad, la adaptabilidad, la capacidad para aprender durante toda la vida, el interés intelectual y la curiosidad. Hay además capacidades éticas, de trabajo y de responsabilidad, es decir, una ética de trabajo que incluye iniciativa, la capacidad de dirigirse a sí mismo, tomar responsabilidad, perseverar, productividad, persistir, autorregularse, el poder pensar sobre el propio pensamiento y aprendizaje, lo que se llama metacognición, el profesionalismo, la ética, la integridad y la ciudadanía. Y finalmente, la autoeficacia, que es la capacidad de regularse a sí mismo y de cuidar la propia salud física y mental. ¿Cuál es una de las conclusiones de este estudio que hemos realizado, que presentamos en el libro Aprender y Enseñar en el siglo XXI? Que en los programas de estudio de los países que he mencionado, en los últimos 10-15 años, el currículum cambia haciéndose más ambicioso e incluyendo más de esta visión más integral. Sin embargo, la preponderancia de los objetivos del currículum sigue estando en las capacidades cognitivas, con un poquito de énfasis en las capacidades sociales y relativamente poco énfasis en el desarrollo del carácter, de las capacidades, lo que llamamos aquí intrapersonales. Es decir, el currículum es muy importante y el primer mensaje para todos ustedes sería, al preguntarse en qué medida la educación puede contribuir en los contextos en los que ustedes trabajan a la paz, sería preguntarse cuáles son las competencias que es necesario para que las personas puedan construir una paz. Y yo les invito a pensar en un esquema como el que he presentado aquí y a partir de él auditar el currículum, auditar los programas de estudio, auditar los materiales de enseñanza y preguntarse si están ahí contempladas oportunidades para que los estudiantes desarrollen estas capacidades. Mal pueden los estudiantes aprender lo que los adultos que están liderando el proceso educativo no se proponen enseñar, no se proponen crear condiciones para que lo aprendan. Pero la segunda condición de este libro, la segunda conclusión, es que con esta expansión de las aspiraciones del currículum, la pedagogía, las formas de enseñar y de aprender y las capacidades de los profesores de organizar una ingeniería, digamos, de la pedagogía se hacen cada vez más importantes. Es decir, aumentan las necesidades de formación profesional para los profesores. Y quiero referirme a un segundo producto de este libro, una de las conclusiones de este estudio. Estamos ahora trabajando en un segundo estudio que está analizando en profundidad programas de formación de profesores de muy alta calidad que tienen la aspiración de desarrollar competencias para desarrollar educación integral en los diferentes países de la iniciativa. Y dentro de esos países, Singapur es uno muy interesante. Hay un segundo libro al que me quiero referir, disponible también en inglés y en español publicado por el Fondo de Cultura Económica y titulado 15 cartas sobre educación en Singapur, en inglés 15 Letters on Education in Singapore. Es el resultado de una misión de estudios de un grupo de líderes del estado de Massachusetts a los que llevé a Singapur en octubre del año 2015 para estudiar de qué manera ese país forma a sus profesores y a sus directores escolares. Y la tesis fundamental de este libro es que en Singapur hay enorme coherencia y sobre todo hay una visión muy sistémica de qué significa formar profesores. Esta es la carátula de la versión en español de ese libro, 15 cartas sobre la educación en Singapur. La buena formación de los profesores requiere no de una sola acción, sino sobre todo de concertación entre varias acciones, de coordinación, de sinergia entre varias acciones reflejadas en este esquema. Por un lado, políticas de selección de personal, incentivos para ejercicio de la profesión, estatus y respeto a la profesión, una formación inicial de calidad, carreras magisteriales y trayectorias magisteriales claras y un desarrollo profesional continuo y de muy alta calidad. Y todas estas cosas son necesarias, no una sola no puede compensar por la ausencia de las demás. Para que esto ocurra, lo más importante, no hay una sola cosa que cualquiera de ustedes, líderes educativos, puedan hacer. Lo que es importante es asegurarse que estas cosas ocurren todas en sintonía. Por un lado,
construir una narrativa sobre la importancia de repensar la formación de los profesores y el apoyo a los profesores para que estos puedan de verdad dirigir procesos de aprendizaje de competencias para el siglo XXI. Luego, auditar el sistema que existe, auditar este sistema y preguntarse para cada uno de estos elementos del sistema en qué medida ellos están alineados con esta visión de formar capacidades para el siglo XXI. Desarrollar una estrategia que permita realinear este sistema con esta visión más ambiciosa. Empoderar a los maestros, hacerlos partícipes, socios y darles voz en la tarea de repensar, de construir un nuevo imaginario de formación docente. Asegurar que hay una oferta robusta de candidatos, de personas que se interesan en la profesión, dar una excelente formación inicial y apoyar el desarrollo de estas trayectorias educativas para los profesores en continuo mejoramiento, continuo perfeccionamiento. Evidentemente, esta es una tarea que requiere de múltiples grupos, de concertación, de trabajo, de colaboración, y el liderazgo tiene que ser el liderazgo de este proceso adaptativo, en donde ninguna persona tiene realmente el poder formal, la autoridad para ordenar a los demás que hagan todas estas cosas. Debe ser un liderazgo que ocurra por la capacidad de persuadir, de invitar a este trabajo colaborativo, colectivo. Para regresar a los propósitos de la educación, a los propósitos primigenios de educar para avanzar los derechos de todas las personas y para crear las condiciones que nos permitan vivir en paz, es decir, educar para los derechos humanos. ¿Cuáles son algunos desafíos que tenemos en el siglo XXI? Es decir, ¿cómo logramos esta visión de educar para respetar estos derechos de verdad? ¿Cómo educamos para lograr alcanzar la visión de un mundo sustentable y en paz como la plantean los Objetivos del Desarrollo Sustentable? Yo quiero presentar muy brevemente algunos resultados de una encuesta que administran un grupo de investigadores coordinado por colegas en la Universidad de Michigan, con colegas en muchas partes en el mundo, en la Encuesta Mundial de Valores, una encuesta que se administra cada década aproximadamente, desde hace ya más de 6 décadas, en diferentes países del mundo a muestras representativas de la población. Y los resultados de esta encuesta, de la última administración de esta encuesta, nos indica que tenemos desafíos para alcanzar esta visión. Por ejemplo, una de las preguntas de la encuesta es: ¿en qué medida confía usted en personas que tienen otra religión, una fe religiosa diferente a la suya? Y uno pensaría que en el siglo XXI, en un mundo moderno o posmoderno, en un mundo gobernado por la razón, la confianza es absoluta. Es decir, la religión de una persona es irrelevante si uno confía en ellos o no. Sin embargo, eso no es así. El porcentaje de personas que confían completamente en una persona de otra religión es muy bajito en la mayor parte de los países. Esta es apenas una muestra de los países. Por ejemplo, en un país como Brasil, menos del 10% de las personas confían completamente en quienes tienen una fe religiosa distinta. Este porcentaje es parecido en Chile, en Estados Unidos también por debajo del 10%. Si uno expande la noción de confianza no a los que confían completamente, sino confían en parte en quienes tienen una fe religiosa diferente, este porcentaje aumenta, pero no pasa del 70%. De hecho, en algunos países, por ejemplo en China, menos del 20% de las personas confían completamente o algo en quienes tienen una fe religiosa distinta. Esto es problemático en un mundo donde la globalización nos está llevando a todos a interactuar de forma frecuente, a menudo, intensa, con grupos diversos, con personas también con creencias religiosas distintas, porque si no logramos, digamos, la capacidad de las personas de aceptar al otro con su fe religiosa, es inevitable que vamos o a perder la posibilidad de colaborar y de juntos resolver los problemas importantes que tenemos que resolver para lograr este mundo, o vamos a vernos en conflicto, y desafortunadamente existen demasiados conflictos en el mundo, violencia basada en la intolerancia religiosa. Otra de las preguntas en la Encuesta Mundial de Valores es: ¿en qué medida confía usted en personas con otra nacionalidad? Y de nuevo, los niveles de confianza en quien tiene una nacionalidad distinta aunque son altos, hay un porcentaje muy importante en diferentes países donde no se confía en quien tiene un pasaporte distinto. Igualmente, en una forma más extrema de intolerancia está reflejada en esta pregunta. Se le hace a las personas: ¿cuán de acuerdo está usted con la afirmación de que la única religión aceptable es la suya? Es decir, ¿cuán intolerante es usted desde el punto de vista religioso, que le niega a los demás el derecho a ejercer su fe? Y uno se da cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos,
el 20% de las personas están de acuerdo con esta información. El 20% no es mayoría, pero un 20% puede crear muchas dificultades para la mayoría. Este porcentaje es mucho más que el 20% en países como Malasia, 70%, o como la India, el 50%, un país donde hay todavía enormes conflictos de violencia abierta, física, religiosa. Australia es el país donde este porcentaje es el menor e inclusive ahí 1 de cada 10 personas son extremadamente intolerantes desde el punto de vista religioso. Psicomenio propuso que educáramos a todas las personas precisamente para curarnos de la violencia que a él le había tocado vivir, para crear las condiciones que nos permitan vivir en paz y resolver nuestras diferencias de forma pacífica. Estos resultados de la encuesta mundial de valores indican que todavía falta mucho por hacer en este sentido. La misma encuesta le pregunta a las personas, a los adultos, cuáles son algunas cualidades importantes que habría que desarrollar en los niños y en los jóvenes. Y una de esas opciones es la tolerancia y el respeto por los demás. Y los resultados de esa pregunta indican que hay todavía razones para estar muy preocupados. Por ejemplo, solamente en Australia, uno de los países donde este porcentaje es de los más altos, casi el 90% de los adultos dicen que efectivamente a los niños habría que enseñarles a ser tolerantes y respetuosos. Pero este porcentaje en Brasil es apenas 65%, en Chile es de 80%, en China es de 50%, en Corea del Sur es de 40%. Es decir, si los adultos no esperan que los niños aprendan a ser tolerantes y respetuosos, la tarea de los educadores se hace enormemente difícil, porque la tarea de los educadores es construir en la escuela un espacio de anticipación que haga una sociedad mejor, guiada por normas mejores que la que existe, y que la que existe inclusive en los hogares de los niños. Y esa tarea es una tarea bastante complicada. Yo me refería al comienzo de que una educación de calidad es posible solamente cuando hay propósitos claros y compartidos entre los diferentes adultos al interior de la escuela y fuera, en relación a cuáles deben ser esos propósitos y cuáles son las prácticas para llevarlos a cabo. Entonces, voy a presentar 2 láminas producidas por encuestas administradas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Una de ellas se refiere al porcentaje de estudiantes en diferentes países que dicen que ellos están felices en la escuela. Y las buenas noticias es que la mayor parte de los niños, más del 50% en todos los países que participan en esta encuesta, dicen que están felices. Sin embargo, hay una variación importante entre Indonesia, donde casi todos los niños dicen que ellos se sienten felices en la escuela, y Corea del Sur, donde solamente 3 de cada 5 niños dicen que se sienten felices en la escuela. Entonces, si una de las razones por las que estamos educando a los niños es para darles el derecho a ser feliz, para desarrollar las competencias que les permitan alcanzar su felicidad, no debería la experiencia misma de estar en la escuela permitirles experimentar esa felicidad. ¿Qué estamos haciendo en las escuelas que hacen de ellas espacios donde algunos estudiantes son infelices? Y yo quiero sugerir hoy que debería preocuparnos tanto el que haya escuelas en donde hay infelicidad, que son ambientes violentos, como nos preocupa el que haya escuelas donde los niños no aprenden a leer o no aprenden matemáticas o no aprenden ciencia, porque desde el punto de vista de las competencias para el siglo XXI, educarse en un medio emocionalmente tóxico difícilmente va a permitir el desarrollo saludable emocional de los niños. Y el desarrollo emocional saludable es tan importante como el desarrollo social saludable y como el desarrollo cognitivo saludable. Estos son también resultados de la encuesta administrada, una de las encuestas administradas por la OCDE, en la que le preguntan a los profesores si ellos piensan que uno de los propósitos de la escuela debe ser contribuir al desarrollo social y emocional de los niños. Y uno esperaría que en el siglo XXI no hubiera desacuerdo sobre esto, todos estarían de acuerdo que eso es así. Esta lámina se refiere al porcentaje de niños en distintos países que están en escuelas en donde hay consenso entre los profesores en que efectivamente el desarrollo social y emocional es una meta de la escuela. Y uno se da cuenta que en Indonesia, de nuevo el país donde hay el mayor desempeño, donde el mayor índice de felicidad, casi todos los maestros piensan que sí, la escuela tiene una responsabilidad de contribuir al desarrollo social y emocional. Pero en comparación con Indonesia o Polonia o Tailandia o Malasia, en donde buena cantidad de los profesores, o Colombia, buena cantidad de los profesores piensan que ese es un propósito de la escuela, en países como Francia, como Holanda o como Bélgica, es mucho menor el porcentaje de niños que están en escuelas en donde hay consenso entre los profesores que el desarrollo social y emocional de los niños debe ser una prioridad. Yo quiero concluir haciendo referencia a un libro que hemos publicado recientemente que presenta una herramienta de apoyo curricular,
una herramienta para permitir desarrollar ciudadanía global, el tipo de ciudadanía que pienso es indispensable para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable. Este libro, de momento disponible en inglés, titulado Empowering Global Citizens, es un curso completo de kinder a fin de bachillerato orientado a desarrollar la capacidad de los niños de entender de qué manera la globalización afecta sus vidas y cuáles son los vínculos entre los eventos cotidianos que ellos experimentan en un mundo cada vez más integrado y globalizado. Y es un currículum diseñado no solamente para desarrollar la capacidad cognitiva de entender esto, sino también el afecto, desarrollar la capacidad de que les interese, de que les preocupe, de que se sientan a sí mismos como ciudadanos no solamente de un país, sino del mundo y con responsabilidad por lograr objetivos que son comunes, mundiales. Y finalmente, un currículum orientado a desarrollar las capacidades de hacer, el saber hacer, el poder actuar sobre el mundo. Concluyo con la primera idea que presenté en esta presentación. Educar con calidad es una tarea que requiere la colaboración. Es parecido a cantar en un coro o a tocar un instrumento musical en una orquesta. Requiere la colaboración coordinada, armónica, de diversos grupos al interior de la escuela, así como con personas e instituciones fuera de la escuela. Para que esta coordinación exista, para que la colaboración sea eficaz, es indispensable que haya claridad sobre los propósitos de la escuela y cuáles son las competencias que permitan traducir esos propósitos en prácticas efectivas. Estos propósitos compartidos y estas prácticas constituyen una cultura escolar. Y la cultura escolar es, por lo tanto, lo más importante, es la herramienta fundamental para permitir alinear a las escuelas, para hacer que la educación que se ofrezca en las escuelas sea relevante, para lograr los propósitos que las escuelas fueron construidas para lograr, que son asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos simplemente porque son humanos y asegurar las condiciones que les permitan a las personas aceptar sus diferencias, aceptar su diversidad de forma de resolver estas diferencias de forma pacífica sin recurrir a la violencia para poder vivir en paz. Muchas gracias.